Maussan Televisión presenta. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has Como a las 7, 8 de la posición. the whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. That's not our LNS though, is it? ¿Por qué nos vienen siguiendo? Y en varias ocasiones me tocó ver ovnis siguiendo a los aviones o ovnis estacionados sobre la Ciudad de México. Volteé hacia el cielo y vi un objeto en forma de platillo, como de platino, brillaba mucho porque le daba los rayos del sol y se veía perfectamente el objeto en el cielo. Había unos objetos esféricos, como aproximadamente de unos 5 metros de diámetro. Lo vio el capitán, la primera oficial, que era una mujer, un inspector aeronáutico que venía en la cabina, y a mí que venía sentado en el asiento que viene atrás del capitán. Yo pienso que son pues objetos que vienen tripulados, que vienen de otro mundo. No es nuevo, desde los años 40 ya en México se reportaba este tipo de avistamientos de esos objetos. ¿Cómo están? Soy Julio Darwish, soy piloto comercial. Tengo experiencia de más de 17,000 horas de vuelo. He volado en varias partes del mundo, en Asia, en América, en Europa. Y lo que la gente normalmente nos pregunta es: capitán, ¿usted ha visto algún ovni? Y la respuesta es que sí. Y no soy el único. Así que bienvenidos a Pilotos. El día de hoy es un día especial. La verdad es que es una persona que yo admiro, respeto mucho. Y como les comenté al principio, pues no di entrada a Alfonso Salazar para una cápsula porque el día de hoy lo tenemos aquí con nosotros. Así que bienvenido, Alfonso, muchas gracias por aceptar esta Gracias, entrevista. capitán Julio. Es un honor estar aquí, hablando ya directamente contigo. Sí, el honor es de los dos. La verdad es que me da mucho gusto porque en lo personal yo pues me gusta el tema y compañeros me cuentan sus historias, pero lo que tú sabes, yo creo que lo puedo decir así y me atrevo a decirlo: en el mundo nadie ha compilado tanto reporte de ufología aeronáutica como lo que tú tienes. Entonces, gracias. Yo sé que podríamos hablar 4 programas por lo menos, pero vamos a empezar poco a poco. Entonces, bienvenido. El día de hoy pues vamos a empezar así preguntándote. Sé que estuviste 37 años trabajando en el medio de la aviación como técnico en aviación y también ibas en vuelos como tripulante. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, cómo no, Julio. Mira, yo me inicio en el año de 1985, cuando estudio la carrera de técnico mecánico en aviación. Yo quise ser piloto, pero por la edad y además por pues el costo de las horas de vuelo, en ese tiempo para mí fue prohibitivo. Entonces me metí a estudiar directamente la carrera de técnico mecánico en aviación y pues estuve en reparaciones estructurales, estuve en overhaul, en mantenimiento mayor, y como mecánico de a bordo. Me tocó volar en muchos tipos de aviones, en Boeing 727-100, en 727-200, en A320, en Fokker 100, en DC-10, en DC-9, e inclusive por ahí también tuve oportunidad alguna ocasión con mi amigo el capitán Romero, en paz descanse, me prestaba su avioneta, una Cessna 172. Y desde antes que iniciara yo a estudiar en la aviación, para esto estuve yo en 6 empresas aéreas, las más importantes de México. Varias ya desaparecieron, me tocó abrir varias empresas aquí en México. Y ya desde antes que estuviera yo estudiando la aviación, ya estaba yo con investigando lo del tema OVNI. Ya en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, me tocaba ver en los periódicos reportes, por ejemplo, el famoso caso de Carlos Antonio de los Santos, el caso de Rafael Pacheco, que le dio la vuelta al mundo, que tuvieron pues una interacción con objetos voladores no identificados. Así es que cuando llegué yo a estudiar, ya conocía yo del tema. Y se hablaba muy poco, era pues como tema tabú. Dentro de la escuela, yo estudié en una escuela que se llamaba Aerocapacitación. Actualmente ya no existe.
Gracias a esa escuela hay muchos profesionales ahorita, pilotos volando. Así fue, y además que antes de estudiar aviación tenía yo unos binoculares y acostumbraba a seguir a los aviones en vuelo, y en varias ocasiones me tocó ver ovnis siguiendo a los aviones o ovnis estacionados sobre la Ciudad de México. ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Fue una curiosidad nata o alguien te inculcó el tema? No, mira, yo la primera vez que veo un ovni, de ahí surgió mi interés, fue en el año de 1970. Yo era un niño de 8 años, como cualquier niño jugaba con mis coches, con mis aviones, con mis helicópteros que me compraba mi papá, en paz descanse. Y aquella tarde, era como la 1 de la tarde, al estar jugando, volteé hacia el cielo y vi un objeto en forma de platillo, como de platino, brillaba mucho porque le daba los rayos del sol y se veía perfectamente el objeto en el cielo. Estaría a unos 1000 metros de altura. En ese tiempo vivíamos cerca del Palacio de los Deportes. Me quedé viendo ese objeto y después sacó otro objeto más pequeño de la parte inferior. Era como un trompo que daba vueltas. Y me quedé viendo ahí y extrañado porque yo conocía los helicópteros, conocía los aviones y decía, pues ¿qué es ese objeto que está ahí en el cielo? Lo tapó una nube, tardaron como 10 minutos, se quitó la nube y ya nada más estaba el objeto pequeño como trompo que daba vueltas. Llegó otra nube, lo tapó, se tardó como media hora, ya cuando se quitó la nube ya no estaba ese objeto y me quedó la idea, ¿qué fue eso? Ya después, en el año del 73, me toca leer el libro América y los ovnis del maestro Antonio Rivera. Y allí, al leer esos casos y las descripciones de los objetos, comprendí que lo que había visto fue un platillo volador y un objeto más pequeño, un posible dron extraterrestre. Impresionante. Entonces ahí empieza la curiosidad. Sí, ahí empieza mi curiosidad. En ese tiempo, pues había pocos libros, pocas revistas en el mercado. Existía la famosa revista Duda y los primeros libros de ovnis que empezaba a sacar Editorial Posada, como fueron América y los ovnis, De veras los ovnis nos vigilan, y una serie de libros que empecé yo a comprar, a adquirir y a leer, y a devorarme toda esa información. Y en ese tiempo compré unos binoculares no muy potentes, pero sí tenían un alcance, y fue cuando empecé yo a ver objetos que se encontraban estacionados sobre los volcanes, objetos esféricos, algunos platillos. En alguna ocasión me tocó ver un objeto en forma de boomerang de luz verde fosforescente que cruzó sobre la Ciudad de México como a las 9 de la noche. Hacia 1975, o hace 50 años, me hacen mi primera entrevista en XW Radio, en un programa que hablaban de todos estos misterios, y hablaban de ovnis, de duendes, etcétera, todos estos temas raros. Y ahí un día me dicen, a ver, ven, te vamos a entrevistar. Y fue mi primera entrevista hace 50 años en XW. Wow. No, pues es una trayectoria impresionante, por eso siempre te presentamos así. Y has escrito libros, ¿cuántos libros tienes? Tengo 6 libros escritos, son OVNI estrellado en Puebla, Encuentros de aviones con ovnis, Los ovnis y la aviación mexicana, OVNIs vistos en México, UFOs over México, y el más reciente que es Los ovnis y las fuerzas aéreas latinoamericanas, Pues que es una recopilación de todos los casos que tengo en mis archivos, desde México hasta Argentina, de encuentros, intercepciones y ataques de aviones militares con ovnis en espacios aéreos, pues tan vigilados como es el peruano, como es el brasileño, como es el chileno, ¿no? Unos casos impresionantes, que Chile es el país que aporta más casos para dar a conocer estos encuentros, ¿no? ¿Por qué crees que Chile haga más eso que los demás? Porque, para empezar, tiene una fuerza aérea poderosísima, tiene 50 F-16, tiene aviones del tipo, en su tiempo, Hawker Hunters, tiene aviones F-5, Tigres, y prácticamente todo su territorio está vigilado con radares. Hay unos casos impresionantes, como el del capitán Danilo Catalán, que llegó a alcanzar casi 15,000 metros de altura, o sea, rompió el récord de altura de un F-5 al tratar de interceptar un gigantesco objeto en forma de triángulo, que cruzó todo el territorio chileno y se dio a conocer en los periódicos de 1978 cuando fue ese caso. Ese está en tu libro de los ovnis en la Fuerza Aérea Mexicana. Sí, tengo ese caso. A ese capitán le tocó otro caso también muy interesante de otro ovni que interceptaron. Era un ovni que tenía muchas formas, cambiaba de forma,
y también en un F-5 tuvieron la oportunidad de verlo. Y lo impresionante de ese caso es que dice que la lectura del objeto era gigantesco. En toda la pantalla de radar del F-5 aparecía ese objeto y fue detectado también por la base aérea de Antofagasta, ¿no? En lo particular me llegó a pasar y me han comentado algunos pilotos del Brasil que de repente sí les aparecen esos objetos en las pantallas del avión, en el equipo TICAS que usamos nosotros, que sí los han visto y pues como que dice, oye, para que aparezca en la pantalla necesita tener un dispositivo igual al que tenemos para que se tengan lectura los dos. ¿Qué es lo que ve el avión o qué es lo que lee el avión que hace que nos aparezcan? Que efectivamente Preguntas, perdón que te interrumpí, preguntas al centro y dicen, no hay nadie, capitán, no hay ningún tráfico, y están ahí. Pero lo está detectando tu avión que estás volando en ese momento. Ese aditamento se creó precisamente para evitar las colisiones en vuelo, que parece mentira, ha habido muchas a nivel de la historia, ¿no? Sí, sobre todo en áreas terminales, que es donde más se congestiona el tránsito. Alfonso, yo tengo mucha curiosidad y quiero que la gente sepa también, ¿cómo fue que empezaste a compilar toda esa información en hemerotecas, recortes de periódico, todo eso que tienes tú? ¿Cómo fue que se te ocurrió empezar a compilar todo eso? Bueno, para empezar, recortaba las informaciones que salían en periódicos. En los años 70 había periódicos que publicaban muchos informes de ovnis de México y de otras partes del mundo. Entonces yo recortaba esos reportes y los iba juntando. En alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer a una estrella de cine, no digo su nombre, y me dice, préstame tus recortes para verlos. Se los presté y se perdieron esos recortes. Qué lástima. Desgraciadamente sí se perdieron, pero dije, pues voy a tratar de recuperarlos. Y ya indagué dónde estaba la hemeroteca. En ese tiempo estaba en el centro de la Ciudad de México. Yo estudié en la preparatoria 3 en Justo Sierra, la prepa 3, y fui la última generación. Entonces me quedaba una calle de distancia y ahí empecé a buscar. Me dijo Carlos Guzmán, el investigador más longevo y el más antiguo de México, con el que he hecho varios libros. Me decía, pues ve a buscar en los años 65, hubo una gran oleada, y fue cuando empecé a revisar esos periódicos de 1965 y encontré muchos reportes, y de ahí pues me tuve que darme tiempo para investigar ya en los años 70, en los años 80, 90. Fue un trabajo gigantesco, ¿no? Porque pues he revisado miles de páginas de periódico. Y en ese tiempo, desafortunadamente, pues no podías sacarle fotografías o copias. Todo lo tenías que apuntar a mano. Afortunadamente hubo una persona de ahí, de la hemeroteca, que me permitía sacar copias. Entonces fui recopilando ya todo eso. Y conforme el año lo fui clasificando. Hace un par de años, la Universidad Nacional Autónoma de México, valientemente, el director de la hemeroteca autorizó una exposición sobre el fenómeno OVNI en periódicos publicados desde hace 125 años a la fecha. Y tengo entendido que ha sido la exposición más grande y que ha tenido mayor éxito, que inclusive de Japón vinieron a ver cómo se montó esa exposición, ya que les llamó mucho la atención encontrar reportes desde hace, pues como te digo, 125 años, en 1870, un reporte de un buque volador que vieron en Monterrey. Y de ahí, pues, empecé a juntar toda esta información y tengo un archivo, como dices tú, pues, gigantesco de todos estos reportes. Pero a mí lo que me llamaba la atención era los reportes de pilotos y de aviones, de sus encuentros con ovnis en todo el mundo, ¿no? En vuelo, ¿qué es lo más importante que has visto? Mira, a mí me tocaron en 2 ocasiones. Yo trabajaba en la antigua Mexicana de Aviación, cuando teníamos más de 120 aviones. Una ocasión, en un vuelo de prueba, en un Boeing 727-200, me acuerdo que se llamaba el Toluca ese avión, realizamos un vuelo de prueba a Acapulco. Llegamos a Acapulco, hacíamos toques y despegues. Esto es aterrizar, meter potencia y nos al aire. Hacíamos alabeos, cabeceos, guiñadas, y en una de esas toque y despegue y alinos al aire, del lado izquierdo había unos objetos esféricos como aproximadamente de unos 5 metros de diámetro. Lo vio el capitán, la primera oficial, que era una mujer, un inspector aeronáutico que venía en la cabina y a mí que venía sentado en el asiento que viene atrás del capitán. Nada más el capitán volteó a ver a la primera oficial, se rieron y no dijeron nada. Aterrizamos en Acapulco a tomarnos un refresquito, a revisar el 727
y comentaron así muy levemente, ¿qué sería eso que vimos? Y la primera oficial nada más se rió y dijo, no sé. En otra ocasión, volando en otro avión de Mexicana de Aviación de la Antigua, veníamos volando de Acapulco en un vuelo nocturno y al entrar sobre la zona de Texcoco, yo venía en la cabina, el Fokker 100, recordar, era un avión pequeño, venía el capitán, el primer oficial y el asiento atrás del capitán. Y vimos un objeto en forma de platillo con luz amarilla que venía a una velocidad tremenda hacia nosotros. Entonces el objeto casi para chocar con el Fokker se fue hacia abajo del avión y pasó abajo de nosotros. Igual el capitán volvió a ver al primer oficial y nada más le hizo una seña de asombro. Aterrizamos y ya no comentamos nada de eso. Y dentro de mi trabajo como técnico en todos los aeropuertos donde he estado trabajando en México, en Toluca, en Acapulco, en Tijuana, en Guadalajara, me tocó ver objetos voladores no identificados. Desde las famosas esferas que tiene años, este tipo de reportes, platillos. Me tocó ver en una ocasión en la base de mantenimiento aquí en México un objeto en forma de campana. Fue un sábado en la tarde, acababa de llover muy fuerte. Yo estaba en la escalera para entrar en un 767 sudamericano que estábamos trabajando. Entonces me llamó la atención un objeto que venía volando aproximadamente a 1000 metros y cruzó sobre las pistas del aeropuerto, pasó frente a nosotros. Era un objeto en forma de campana, como color cobre, pero se veía como quemado alrededor. Los compañeros que estaban conmigo alrededor de la escalera que íbamos a entrar al 767, pudimos observarlo perfectamente cómo pasó el objeto y se alejó hacia la zona del Cerro de la Villa, más o menos. En otra ocasión, estando en el aeropuerto de Cuernavaca, como a las 3 de la mañana, igual cruzó un objeto. Haz de cuenta como una esfera de estas de las que había en las discotecas con muchos espejos. Igual dando vueltas el objeto cruzó sobre el aeropuerto y se fue. En otra ocasión con mis binoculares, tengo unos binoculares muy potentes, observé otro objeto. Ese vendría volando, no sé, como a 50,000 pies de altura. Era un objeto con muchas caras, de color como un morado encendido, y cruzó sobre la Ciudad de México. Sí, lo que me dices, pues se cruzan sobre las pistas. A mí es lo que me pasaron las esferas, pues estábamos despegando. Digo, nunca sentí el peligro, pero dices, bueno, ¿qué hacen ahí y cruzando la trayectoria del despegue, no? Yo te quiero preguntar, y vamos a tener que hacer otro programa porque tengo más preguntas, pero ahorita me gustaría mucho saber qué piensas que son. ¿Cuál es tu teoría? Indudablemente son naves, porque, como lo dijo Carlos Antonio de los Santos durante su encuentro, los platillos voladores que lo interceptaron, de color negro, él afirmó que tenían una especie como de parabrisas ahumado. O sea, indudablemente alguien venía dentro de manipulando algo de estas naves, ¿no? Ha habido reportes, por ejemplo, en el caso del capitán Thomas Mantel, que murió siguiendo un plato volador. Él lo dijo abiertamente, esto fue en el año de 1947, que alguien o algo volaba ese gigantesco objeto en forma de platillo. Yo pienso que son naves. Hay algunas portadoras muy grandes que pues dejan caer estos objetos. Inclusive aquí el licenciado Jaime Maussan presentó un video de un objeto que fue videograbado al norte de la Ciudad de México. Era una especie como de puro y salían de sus lados objetos más pequeños, pero eran muchos los objetos que salían. O sea, son naves portadoras. Grabamos un capítulo hace poco de un piloto que me comentó algo igual, pero por Guadalajara. Y estos objetos, como te digo, si tú ves la casuística de reportes en periódicos, no es nuevo. Desde los años 40 ya en México se reportaba este tipo de avistamientos de esos objetos. Entonces, así en conclusión ahorita. Mira, yo pienso que son pues objetos que vienen tripulados, que vienen de otro mundo, porque se comprobó durante los vuelos de los Apolo que objetos seguían a las naves de la Tierra cuando iban a sus misiones a la Luna. Son objetos interdimensionales. En 1948 tengo un reporte que investigó Carlos Guzmán sobre seres interdimensionales que entraban y salían del plano donde vivimos nosotros. Y pues viajeros en el tiempo, porque hay reportes, por ejemplo, de un ovni que se vio en 1958 que descendió. Alfonso, está muy interesante, pues se me acabó el tiempo.
pero vamos a hacer otro programa y me cuentas todo esto, por favor. ¿Está bien? Con todo gusto. Sí, muchas gracias. Pues nos despedimos el día de hoy con Alfonso Salazar aquí en Pilotos. Vamos a hacer otro programa, se los prometemos. Muchas gracias. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión, buena televisión.